Bueno, entonces, bienvenidos compañeros y buenas noches a todos. Vamos a pasar a esta siguiente sesión de estudio que tiene que ver con el álgebra booleana, ¿verdad? Estamos en la unidad número 3 y ya estuvimos estudiando un poquito acerca de las proposiciones, también estudiamos de las expresiones booleanas y ahora nos correspondería dar la introducción al álgebra booleana. Así que bienvenidos para todos y buenas noches. Esta expresión pues ya la hemos ocupado, algunos videos que cargué ayer en la plataforma, no sé si ustedes los pudieron observar, hace mucho referencia a este tema, ¿verdad? Que vamos a introducir en esta unidad número 3. Entonces, como definición vamos a decir, ¿verdad? Que un álgebra booleana B consiste en un conjunto Z sub 2 que contiene elementos distintos, ¿verdad? 0 y 1, operadores binarios, la suma lógica, el más, el producto lógico que sería el punto y el operador unitario que sería el prima, ¿verdad? O complemento en ese. Entonces, si B es un álgebra booleana, entonces esta normalmente se va a escribir como B va a ser igual a Z sub 2, coma, el operador más, coma, el operador punto, coma, y los elementos binarios 0 y 1. ¿Verdad? Entonces, cada uno de estos elementos recibe el nombre de variable lógica o binaria. En este caso vamos a abrir un poquito nuestra mente, ¿verdad? Porque vamos a repasar algunas operaciones o propiedades que son distintas a las que nosotros usualmente conocemos. Otras quizás tienen parecido, ¿verdad? Entonces, como ya vieron a lo largo de estas unidades, estamos jugando con una matemática un poco distinta a lo que estamos acostumbrados, pero siempre basada en principios. ¿Verdad? Entonces, el fundador de esta álgebra, ¿verdad? George Boole, tenía bastante tiempo libre para pensar en todos estos principios y presentarnos esta unidad bien interesante. ¿Verdad? Así es que continuemos con la definición de esta parte. Algunas leyes que van a regir esta álgebra booleana son las siguientes. ¿Verdad? Para todo X, Y y Z dice que pertenecen a este subconjunto Z sub 2 que hemos definido, ¿verdad? Con las operaciones anteriores y los elementos binarios, el 0 y el 1. Entonces vamos a definir la ley asociativa de la siguiente manera, ¿verdad? Tenemos estas variables X más Y más Z por la operación suma, entonces podemos asociarlas en pares, ¿verdad? De la forma en que ahí se describen. O también podrían estarse operando por medio de la operación producto, ¿verdad? X punto, paréntesis, Y punto Z, paréntesis, y podríamos asociarlas estos dos factores, ¿verdad? Como nosotros ya conocemos la ley asociativa, en este caso es lo que nosotros ya conocemos. Ahora, con respecto a la ley distributiva, en el álgebra booleana podemos definirla de la siguiente forma. La primera sería la ley distributiva de la operación producto sobre la suma. Entonces sería X punto, paréntesis, la suma de las variables Y más Z, podemos escribirla, ¿verdad? Como X más Y más X por Z, ¿verdad? Tal y como nosotros lo hacemos tradicionalmente en las operaciones con números reales. Ahora, la otra forma de aplicar la ley distributiva, esta es nueva para nosotros. Esta se define de la suma sobre el producto. Y dice que si tenemos una expresión como X más, paréntesis, el producto de las variables Y punto Z, entonces podemos escribirlo como X más Y, operación producto, X más Z. Entonces, aquí está diferente, ¿verdad? Esto, por supuesto, no lo podemos aplicar nosotros en los números reales o en el álgebra tradicional, pero en el álgebra booleana nosotros podemos ocupar la ley distributiva como está definida de esta otra forma. No sé si lo captan ahí la diferencia. Esto es bien importante. Vale, si lo tienen, lo relevante que vamos a prestar atención, ¿verdad? Es que tenemos la operación suma sobre el producto, ¿verdad? Entonces ahí es donde nosotros también podemos aplicar la ley distributiva de estas dos formas.
Si lo vemos de derecha para izquierda, es como que si tuviésemos factor común X, ¿verdad? Y entonces lo ponemos aquí, no como factor, sino como, podríamos decir que es un término, casi como un término común, ¿verdad? Podríamos describirlo, no es la forma correcta de decirlo, ¿verdad? Pero es la idea que nosotros manejamos del álgebra tradicional, ¿verdad? Entonces, otra ley que vamos a aplicar es la ley conmutativa, ¿verdad? En este caso, las variables bajo suma x más y podemos escribirlas como y más x. Y el producto de las variables x, y también podemos escribirlo como el producto de las variables y por x. Aquí no hay nada nuevo, ¿verdad? Continuamos con nuestra comprensión normal de la ley conmutativa. En las leyes de la identidad, aquí vamos a utilizar, ¿verdad? X más 0 nos genera siempre la variable X y la variable X multiplicado por 1 aquí nos genera el valor de X. En este caso, las variables 0 y 1 no nos referimos a los elementos binarios. También este es otro detalle que vamos a aclarar, ¿verdad? Sino que nos referimos como a variables que forman parte del álgebra booleana, ¿verdad? Entonces, a eso nos estamos refiriendo con este 0 y 1 que estamos describiendo aquí en las identidades. Otra también que vamos a utilizar es la ley de los complementos. Aquí tenemos que x más x' o x más su complemento, entonces nos genera el 1 y la variable x multiplicada por x' o su complemento nos va a generar el 0. Esta sería la ley de complementos. Entonces, obsérvenla por favor. Me dicen si las tenemos. En ese caso, la ley de los complementos, en el caso de la suma de X con su complemento sería tipo la unión y Ajá, el otro sería correcto. como la intersección, ¿verdad? Ajá, correcto. De hecho, al estar definiendo de esta forma, ahora nos referimos a conjuntos cuando hablamos del álgebra. El álgebra booleana está definida como un conjunto, ¿verdad? Entonces, estaríamos haciendo alusión indirectamente a estas operaciones. Bueno, las siguientes que vamos a utilizar, ¿verdad? Siempre para todo X y Y que pertenecen a a este conjunto Z sub 2 de la álgebra booleana, la ley de idempotencia, esta está definida de la siguiente forma. La variable X más la variable X, de nuevo nos genera la variable X, y la variable X multiplicada por la variable X, aquí nos genera siempre la variable X, ¿verdad? Entonces, aquí es diferente, ¿verdad? Esta ley de la idempotencia. Si nosotros lo vemos como términos, no aplica, ¿verdad? Pero si nosotros lo vemos como está definido, ¿va? En teoría de conjuntos, entonces, como dice la compañera, ¿verdad? Que estamos haciendo alusión a la unión y a la intersección de los conjuntos. Y entonces ahí podemos hallar en nosotros el sentido lógico de un conjunto más su propio conjunto, entonces nos genera este mismo. Y si tenemos este conjunto bajo la intersección, ¿verdad? Entonces de nuevo llegamos al mismo conjunto. En este sentido es que le damos lógica, ¿verdad? Para que tenga la ley de idempotencia. La ley de acotación se definiría de la siguiente manera. La variable x más 1 lo vamos a dejar como el 1 y la variable x multiplicado por 0, esto se va a quedar como 0. ¿Verdad? Entonces, la ley de la acotación significa, ¿verdad? Que si a la variable x le sumamos el 1, pues entonces desaparece la x y queda el 1. Y si lo multiplicamos por el 0, entonces la variable x desaparece y nos queda la constante 0 en esta ley de álgebra booleana. Las leyes de absorción quedarían definidas de la siguiente manera. La variable x más x multiplicado por y, entonces en este caso quedaría como la variable x. Y la variable x multiplicada por la suma de x más y, a esto también nos quedaría como resultado la variable x. Aquí de nuevo podemos encontrar expresiones diferentes a las que nosotros conocemos, pero si los vemos como si fuesen conjuntos, entonces cobran un poco más de lógica para poderlo entender, ¿verdad? Un conjunto dice más este otro conjunto, entonces asumimos que ya está incluido en X. ¿Verdad? De igual manera sería en la siguiente expresión. La ley de involución, esta se define de la siguiente manera, es un poco ya conocida por las leyes de la lógica y de los conjuntos.
esta nos dice, ¿verdad?, que X prima, prima o el complemento del complemento, entonces va a ser el conjunto, tal como lo conocimos en conjuntos y también en la negación de la negación, en las leyes de lógica. Las leyes de 0 y 1 dicen de la siguiente, que el complemento del 1, entonces va a ser el 0, y el complemento o el 0 prima, este va a ser 1, ¿verdad? Serían como sus complementos ellos. Y finalmente, ¿verdad? También las leyes de Morgan tienen su versión en este caso para la álgebra booleana, y este nos dice de la siguiente manera, ¿verdad?, que la suma de las variables x más y o el complemento de la suma de las variables, perdón, x más y, podemos escribirlo de la siguiente forma, ¿verdad? Sería x prima, le cambiamos entonces la operación suma por producto, y prima, ¿verdad? Entonces, cuando vimos conjuntos, aquí cambiamos, ¿verdad?, la unión por la intersección. Aquí en este caso, la ley de Morgan nos dice que la suma la cambiamos por producto. Y los conjuntos vamos a escribir sus complementos o sus primas, ¿verdad?, que están escritos. Si tuviésemos el producto, entonces lo cambiamos por suma de los complementos de estas variables x y y, que son las que estamos utilizando. Entonces, ya un poco conocidas por la lógica y por las leyes de los conjuntos, así es como están definidas las leyes para la álgebra booleana. Así es de que lo vamos a aplicar en algunos ejemplos. Otra ley que vamos a utilizar, ¿verdad?, es la conocida en álgebra booleana como la ley de dualidad. Y esta ley de dualidad dice de la siguiente forma: cualquier expresión o identidad en un álgebra de Boole tiene su expresión dual que se obtiene intercambiando el más por el menos, y el 0 lo vamos a intercambiar por el 1. Veamos el siguiente ejemplo. Dice, escribir el dual de la siguiente afirmación. Aquí tenemos en el paréntesis la suma de la variable x más y por, en el siguiente paréntesis, la suma de x más y. Y esto nos dice que es igual a la variable x más la variable x por y más la variable y, que es la afirmación dada que se nos está presentando. Entonces, si aplicamos la ley de dualidad a esta expresión, tendríamos que cambiar los operadores, ¿verdad? Nos quedaría, en lugar de más, nos quedaría el por. En lugar de este por ponemos el más, y en lugar de este más ponemos el por. Bueno, aquí el 1 lo vamos a cambiar por el 0, y entonces al lado derecho también tendríamos que hacer lo mismo, ¿verdad? El más lo cambiamos por el por. En este paréntesis el por lo vamos a cambiar por el más, y el más por el por. Entonces ahí hemos hecho el cambio de la ley de dualidad. ¿Cuál sería entonces nuestro trabajo en este caso? Tendríamos que demostrar que este lado derecho que nosotros observamos ahí es el que se mantiene cierto, ¿verdad? Veamos entonces el siguiente trabajo en la demostración. Usando, dice, las leyes del álgebra booleana, nos quedaría la expresión de la siguiente forma, ¿verdad? Teníamos esta expresión, x por y más x por 0, que es la expresión que se nos ha dado, partiendo del lado izquierdo que se nos presenta aquí en este caso. Entonces, ¿qué ley podríamos aplicar en este caso? La distributiva. La ley distributiva, ¿verdad? Como observamos que estamos aquí en este caso con dos operadores, ¿verdad?, que casi podríamos decir que tienen como un factor común, podríamos decirlo. Entonces podemos escribirlo de esta manera, ¿verdad? La variable x multiplicada por y más 0. Esto sería aplicando la ley distributiva. Ahora nosotros convenientemente, ¿verdad?, este 0 podemos escribirlo ocupando la ley del álgebra booleana como x por x prima, ¿verdad?, o por x por su complemento. Esto sería por la ley del complemento. Hemos sustituido este 0 o intercambiado, ¿verdad?, por este factor conveniente que nosotros tenemos aquí. Ahora, si llegamos a este punto, ¿verdad?, como nosotros queremos llegar a demostrar que el lado derecho de la ley dualidad se cumple, entonces lo que vamos a hacer aquí es aplicar de nuevo la ley distributiva. Esto nos quedaría de la siguiente forma, ¿verdad?
el y más x multiplicado por el y más x prima. Aquí hemos aplicado de nuevo la ley distributiva. Sería lo contrario que estuvimos diciendo, ¿verdad? Que es la ley distributiva de la suma sobre el producto en este punto. Ahora, teniendo escrito de esta forma la expresión en el paréntesis, podemos observar nosotros que nos conviene agrupar, ¿verdad? Esta variable x la vamos a cambiar de posición en vista que son factores y lo escribimos en el centro utilizando la ley conmutativa. Ahora, si nosotros lo tenemos de esta forma, ya podemos de nuevo aplicar aquí la ley distributiva, ¿verdad? Del producto. X multiplicado por Y más X multiplicado por X complemento. En este segundo paréntesis que ustedes pueden observar, hay una expresión que nosotros podemos utilizar, ¿verdad? Que sería el X por X' o X complemento. Y entonces esto, por la ley del complemento, nosotros sabemos que es 0, ¿verdad? X por Y más 0. Entonces, escrito de esta forma, si nosotros le sumamos el elemento 0, sabemos que es la ley de identidad, ¿verdad? Y este segundo paréntesis podemos escribirlo únicamente como X por Y. Ahora, en este caso, si ordenamos nosotros los factores, ¿verdad? Este factor X lo pasamos al inicio, llegamos a la expresión escrita de esta forma, por la ley conmutativa. Y ahí hemos demostrado, ¿verdad? Que en este caso las expresiones vean que se cumple la ley de dualidad. Si regresamos, esto es lo que nosotros teníamos en el lado, en la presentación anterior, ¿verdad? X más XY más Y. Entonces, cuando aplicamos la ley de dualidad, llegamos a esta expresión, ¿verdad? ¿Qué es lo que nosotros empezamos? Partimos del lado izquierdo y hemos llegado a este lado derecho utilizando las propiedades del álgebra booleana. No sé si hay alguna pregunta. Comentario, duda. ¿No? Continuamos. Bueno, entonces veamos el siguiente ejemplo para aplicar siempre las propiedades del álgebra booleana. Se nos pide simplificar la expresión siguiente. Esta sería W por X más X' Z, paréntesis, complemento o prima, más la variable Y más Z' y cerramos el paréntesis, donde las variables W, X, Y y Z son variables booleanas. Entonces, tenemos nosotros la expresión original que se nos está presentando y vamos convenientemente a ir sustituyendo o aplicando las propiedades del álgebra booleana. Esta es nuestra expresión inicial. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso es escribirlo de la siguiente manera, ¿verdad? W por X más X complemento más Z. Aquí hemos aplicado, ¿verdad? Como se nos estaba pidiendo el complemento, ¿verdad? En este caso hemos aplicado la ley de Morgan. Observen ustedes un detalle curioso, ¿verdad? Que aunque aquí no aparece el punto de la multiplicación, ya se ha omitido, ¿verdad? Pero sí sabemos que ahí está presente esta operación, ¿verdad? Entonces Morgan nos dice que este punto se convierte en suma, ¿verdad? Y le aplicamos el complemento a cada uno de ellos. Por eso observan ustedes aquí X' más Z'. Y esa es la operación que hemos hecho en este caso. Ahora, si continuamos, aquí nosotros podríamos cambiar este X complemento, ¿verdad? Que nos quedaría simplemente la variable booleana X por la ley de involución. Escrito de esta forma, entonces, ¿qué haríamos a continuación? ¿Y si aplicamos la conmutatividad para tener las Z primas juntas? Muy bien. Entonces nos quedarían así, ¿verdad? Y ahí hemos aplicado la ley
conmutativa, ¿verdad? De hecho, nos conviene agrupar también los que tienen la variable x. Entonces, por la propiedad del álgebra booleana, ¿verdad? Este z' más z', nosotros sabemos que le vamos a dejar como z', por la ley de absorción e idempotencia. En este caso, en el paréntesis, observemos que wx más x lo hemos escrito simplemente como x, ¿verdad? Y z' más z' se nos queda simplemente como z', que es a lo que nosotros queríamos llegar y simplificar ahí la expresión, ¿verdad? Vale. ¿Algún comentario, pregunta o duda? ¿No? Bueno, continuamos entonces. Ahora ya tenemos una idea, ¿verdad?, de cómo utilizar las propiedades del álgebra booleana para poder simplificar y casi, ¿verdad?, similarmente, entonces podemos trabajar o introducir, ¿verdad?, la noción de las funciones booleanas. Esta dice que son funciones que se pueden representar por expresiones booleanas, variables booleanas o binarias unidas, por las operaciones lógicas de suma, producto y complementación. En este caso, si tenemos una expresión booleana x mayúscula, paréntesis, x sub 1, x sub 2, x sub 3, hasta llegar a x sub n, entonces una función booleana la vamos a expresar de la siguiente forma, ¿verdad? Esta función dice que está definida a partir de estas variables, ¿verdad?, que puede trabajar para la función por medio de una expresión booleana, x mayúscula, x sub 1, x sub 2, x sub 3, x sub n. Entonces, en este caso, lo que cambia en una función booleana son algunos de los aspectos que cambia, de verdad. Número uno, la función puede estar definida en varias variables, como lo dice su expresión booleana en este caso. Y segundo, las expresiones que nosotros, o las operaciones booleanas que vamos a tener, son las que ya conocemos. Entonces, veamos cómo podríamos denotar un ejemplo. Observen, por favor. Dice, sea la siguiente función, una función booleana, dice que tiene 3 variables y está definida en el conjunto Z sub 2, que es el que definimos para la álgebra booleana, donde dice que las variables de esta función son x, y y z, y está definida de la siguiente manera, x multiplicado por y más z. Entonces, la siguiente tabla muestra sus entradas y las salidas respectivas. Las variables que vamos a colocar con las entradas sería la variable x, vamos a colocar las entradas 1, 1, 1, 0, 0, 0. Para la variable y, las entradas serían 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Para la variable z vamos a colocar 1, 0, 1, 0, 1, 0 y 1, 0. Entonces, a partir de estos valores, ¿verdad?, que tenemos de entrada, podemos empezar a determinar la salida que va a tener esta función, ya que está definida de la forma x multiplicado por y más z. Entonces, si hacemos el primer producto, ¿verdad?, la variable x por la variable y, esta me quedaría aquí, ¿verdad?, un 1 por un 1, un 1 por un 1 queda igual que 1, y en este caso, ¿verdad?, a continuación 1 con 0 se queda como 0, 1 con 0, o 0 con 1 también serían los siguientes dos casos, y las últimas dos filas, séptima y octava, 0 con 0 es 0, y 0 con 0 es 0. Recordemos que en este caso la operación, ¿verdad?, que estamos haciendo producto, guarda la similitud con el i. Por eso nos quedaría la columna de la siguiente manera, 1, 1 y luego 0, 0, 0 hasta llegar al final. Ahora vamos a agregarle la siguiente columna. En este caso vamos a calcular ya el valor de la función, ¿verdad?, que sería esta cuarta columna xy sumado con la variable z. Entonces sería este 1 con 1, bajo la operación suma nos queda 1, este 1 con 0, bajo la operación nos queda 1, 0 con 1 también nos queda 1, 0 con 0 es 0, 0 con 1 es 1, 0 con 0 es 0, 0 con 1 nos quedaría como 1,
y 0 con 0 también nos quedaría con 0. Entonces, en esta quinta columna pueden observar ustedes cuáles son las salidas que tiene esta función que nosotros podemos determinado, ¿verdad? 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1 y 0. Ahí tenemos asociados los valores que se nos estaba pidiendo para esta función booleana. ¿Algún comentario, pregunta? En el caso de la cuarta columna decimos XY, lo podríamos asociar también como decir el 1 es verdadero y el 0 es falso. Sí, sí, correcto. Y Ajá. como es intersección, tendrían que ser los dos iguales para Correcto. que diera 1. Sí. Ahí hacíamos si lo asociamos con lo que aprendimos en las clases, en las unidades, sería como el valor de i, ¿verdad? Que solamente cuando los dos son verdaderos, entonces ahí, ¿verdad? Entonces solo cuando los dos son unos, es que escribimos nosotros ahí uno, ¿verdad? De lo contrario, no. Diferente es cuando hacemos la operación suma, ¿verdad? Que si hay por lo menos un 1, entonces ahí hemos escrito el valor de 1, ¿verdad? ¿María? Sí, quizás ahí yo la última columna la asocio también con la que, bueno, según los videos que subió, que la única forma en que la suma de 0 es que los dos sean 0, de ahí de lo contrario son unos. Muy bien, correcto. Ahí sería como un truquito, ¿verdad? Para poder recordar cuál es el resultado que tenemos ahí en la suma. Y también recordemos, ¿verdad? Que ya en este caso, ¿verdad? Los resultados que nosotros tenemos sí pertenecen, son binarios, ¿verdad? Solo podemos obtener ceros y unos en este caso. Bueno, excelente. Gracias por sus aportaciones. Vamos a continuar ahora definiendo dos conceptos bien importantes que tienen que ver con la forma disyuntiva de una función. Entonces, esto se denota de la siguiente forma. Dice, si tenemos una función booleana f que no es idénticamente 0, entonces tenemos para las definidas en las variables a sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub k, los elementos de cada una de estas variables dice que pertenecen al subconjunto z sub 2 y está definido para n variables, para los cuales entonces cada una de estas variables, ¿verdad? Que tenemos en la función o las salidas, vamos a estar interesados en que obtengamos el resultado de 1. Para cada una de estas variables, entonces vamos a tener los elementos asociados, un A sub 1, un A sub 2, un A sub 3, y vamos a tener un M sub I, entonces que va a estar definido como un Y sub I, y un Y sub 2, y un Y sub 3, y un Y sub 4, puntos suspensivos hasta llegar a un Y sub N. Entonces, los valores los vamos a obtener para estos Y sub I de la siguiente forma. El Y sub J dice que va a ser igual a X sub J si A sub J va a ser igual a 1. Y vamos a tomar Y sub J va a ser igual a X', es decir, al complemento, si A sub J toma el valor de 0. Entonces, en este caso quiere decir que cuando se nos pide en la forma disyuntiva, ¿verdad? Que estamos considerando la tabla, nos vamos a centrar específicamente en los valores en la salida que equivalgan a 1. Y aquí nos dice, ¿verdad? Que nos interesan los valores. Vamos a tomar la variable si el resultado es 1. Y si el resultado es 0, entonces vamos a poner el X'. Así entonces, esta función dice que está definida como una función booleana, entonces la podemos escribir como los elementos m sub 1 o m sub 2 o m sub 3, puntos suspensivos, hasta llegar a m sub k, ¿verdad? A esta expresión m sub 1, ¿verdad? Que está definida como y sub 1, y sub 2 y sub n, se va a llamar mini término. De esta definición, ¿verdad? Que tiene bastantes elementos, recordemos por favor, ¿verdad? Los siguientes aspectos que son importantes. Número 1, aunque la tabla, ¿verdad? Toda la tabla que nosotros estamos considerando contiene mini términos, casi siempre se nos va a pedir que nos fijemos en la atención en aquellos cuya salida tiene un valor
1. Y en este caso, ¿verdad? Las variables nosotros las expresamos de la siguiente forma, como si se estuviesen multiplicando, ¿verdad? Si tienen el valor 1, pues entonces se quedan con este valor normal, ¿verdad? Y si tienen el valor 0, entonces los dejamos como la variable con su complemento o el prima. Veamos cómo aplicamos esta definición. Dice que tenemos una función booleana basada con 3 variables, x, y y z, que va hacia el subconjunto z sub 2, donde dice que esta función booleana de 3 variables, x, y y z, está definida de la siguiente forma: x por y más x' multiplicado por z. Recordemos que si no está la operación del punto, ya lo deducimos que ahí se encuentra. Encontrar, dice, la forma disyuntiva normal. Entonces, para esto vamos a construir la tabla, ¿verdad? Y nos quedaría de la siguiente forma, ¿verdad? Los valores de las entradas para las variables x estarían aquí denotados 1, 1, 1, 0, 0, 0. La variable y como 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Y la variable z estaría denotada como 1, 0, 1, 0, 1, 0. Formando así las 8 filas, ¿verdad? Tradicionales que nosotros ya estamos acostumbrados a elaborar en una tabla. Entonces los valores que tendríamos como salida serían los siguientes, ¿verdad? Si multiplicamos, por ejemplo, la primera fila, ¿quién me dice cómo obtuvimos este 1? Haciendo el y de x con y, por ejemplo, 1 y 1. Sale 1, pero para sacar luego el z', el x' tendría que ser, en vez de 1 en x, tendría que ser 0. Correcto. Multiplicado con el 1 de z. Con el 1 de la z, ahí sale 0. 0, ajá. Entonces sería 1 y 0. Y bajo la operación suma, entonces ahí quedó Sería 1 o 0, ¿verdad? Ajá, correcto. Entonces ahí nos quedaría este valor final. Entonces, así construimos el resto de los valores, ¿verdad? Para la segunda fila, el x por y nos queda siempre 1. Y el siguiente sería el valor de z, que sería 0, con el complemento de x, que sería 0. Ahí nos da 0. Entonces 0 más 1, de nuevo tenemos ese valor. Bueno, de esta forma, entonces continuamos, ¿verdad? Completando las filas, haciendo estas operaciones booleanas y llegamos al último que nos quedaría como el valor de 0, ¿verdad? No sé si ahí todos queda claro cómo hemos construido la tabla. Entonces, cuando tenemos el punto es I, y Sí, cuando correcto. tenemos el más es O. Correcto, ahí podemos Y guardar el prima sería el no. el complemento. Oh. Vaya, entonces hagamos la tercera fila. Tenemos el primero sería x por y, ¿verdad? 1 por 0, ahí nos queda 0 en el primer término, digámoslo así. Luego el x' con z, entonces nos quedaría el complemento de este, estamos en la tercera fila. El complemento de este 1 sería 0, ¿verdad? Por el 0, entonces ahí me queda, de z me queda 0, ¿verdad? Entonces dijimos 0 en el primer término más 0 del segundo, y obtuvimos este 0 de la tercera fila. Bueno, entonces así completamos, ¿verdad? Y tenemos la tabla que nosotros podemos observar aquí que se ha presentado. Lick, y para tranquilidad nuestra, le podemos agregar más casillas a esa tabla para ir poniendo las operaciones. Sí, sí, claro, para ir trabajando paso a paso. Ajá, para irlo haciendo despacito, porque si de un solo, creo que nos vamos a hacer bolas. Sí, tiende a confundirse, ¿verdad?
Bueno, entonces, en este caso, lo que se nos estaba pidiendo es que podamos ver la forma disyuntiva normal de la tabla, ¿verdad? Entonces, aunque toda la tabla, ¿verdad?, tiene su forma disyuntiva, nos vamos a centrar en este caso, solamente dice en los mini términos que tienen salida 1. Estos serían la fila 1, la fila 2, la fila 5 y la fila 7. Entonces, vamos a escribir la respuesta de estas 4 conjunciones, ¿verdad?, para la forma disyuntiva normal. En la primera fila, entonces nos quedaría la variable X por la variable Y por la variable Z. Entonces, aquí están escritas, ¿verdad?, puesto que su entrada corresponde a 1. La segunda fila, tenemos la variable X con 1, la variable Y con 1 y la variable Z con 0. Entonces, esta mini término lo vamos a escribir como X por Y por Z'. ¿Por qué a Z' le ponemos el prima o complemento? Porque entonces tiene asignado el valor 0. La cuarta mini término entonces sería la fila 5, que tiene X con 0, Y con 1 y Z con 1. Entonces este término lo vamos a escribir como X', Y y Z, que está aquí, ¿verdad?, representado. El último minotérmino que tiene salida 1, entonces sería la fila 7. Este tiene la variable X con 0, la variable Y con 0 y la variable Z con 1. ¿Cómo lo vamos a escribir? X', Y', Z. Y ahí estarían escritos los 4 minitérminos con salida 1, ¿verdad?, que representa para esta función. No sé si queda claro o hay algún comentario. Ahí, según entendí, para cuando nos pida los mini términos, nos va a decir con qué salida tienen que estar. O Sí, siempre va a ser con salida 1. siempre va a ser con salida 1, como les mencionaba, ¿verdad? Prácticamente Sí. todas las salidas de la tabla se pueden considerar mini términos, pero usualmente en la forma disyuntiva normal se nos va a pedir que consideremos la salida 1. Y tenemos que jugar después con las variables, siempre con el y tenemos que buscar el modo de que den 1. Sí, correcto. Aquí sería, ¿verdad? Todas se escriben con el producto, ¿verdad? Entonces, si tienen salida 1, entonces se queda normal. Pero si tiene salida 0, entonces se va a escribir como la El variable complemento. o variable complemento, correcto. Vaya, esto también lo podemos trabajar aplicando la forma booleana de las expresiones, ¿verdad? Para esta misma dice función booleana con 3 variables, ¿verdad?, y definida en el subconjunto Z2. Entonces dice que ahora la vamos a utilizar usando técnicas algebraicas. La álgebra booleana, claro está, ¿verdad? Entonces, una técnica, dice, para representar en este caso sería tomar cada término como un producto e introducir de alguna forma las variables faltantes. Sí, dígame, ¿no? Alguien levantó la mano. Una pregunta, Lick. Ahí cuando dice Z al cubo, ¿verdad? ¿Qué pasaría si fuera 4? Serían 16 oportunidades entonces. No, en este caso, prácticamente el exponente lo que nos dice en cuántas variables está definida la función booleana. En este caso está definida en 3 variables, X, Y, Z. Eso significa el exponente. Correcto, sí. Bien. Y el Z2 significa el conjunto booleano bajo el cual está definido la función. Entonces, esta función está definida en 3 variables, X, Y y Z. Y la expresión que lo define es X por Y más X' por Z. Es el mismo ejemplo anterior, solo que ahora lo vamos a considerar utilizando las propiedades de la álgebra booleana. Entonces empezamos con la expresión X por Y más X' por Z. En el primer término observen ustedes que nos hace falta la variable Z. Y en el segundo término nos hace falta la variable Y. Entonces vamos a introducir un 1 en cada una de las expresiones, ¿verdad? Y ese 1 lo podemos escribir de la siguiente forma, ¿verdad?, como Z más Z complemento, y en el segundo caso el 1, como nos hace falta la variable Y, lo vamos a escribir como
y más y complemento, por la ley del complemento. Ahora, en este caso, aquí tenemos la ley distributiva, ¿verdad? Un producto por una suma. Entonces, aplicando la ley distributiva, me quedaría de la siguiente forma. X por Y, XY multiplicado por Z más XY multiplicado por Z'. En el segundo paréntesis, lo vamos a escribir como X' Z por Y, como la ley distributiva que nosotros ya conocemos. Y el último caso sería X' Z por Y', escrito de esta forma. Y observen que hemos obtenido entonces los 4 mini términos que tuvimos en la tabla anterior, ¿verdad? Que tuvieron salida 1. Aquí los tenemos en este resultado, de nuevo, calculados utilizando las técnicas algebraicas. Entonces, lo que vamos a recordar, ¿verdad? Si quisiéramos trabajar un ejercicio de esta manera, es que, ¿verdad? Introducimos la variable que hace falta. Entonces, le agregamos por ley de identidad el 1 y luego por ley de complemento vamos a sustituir la variable, ¿verdad? Que nos haga falta utilizando la ley del complemento, como hicimos en este caso. Z más Z complemento o Y más Y complemento en este caso. Vaya, también otra forma, ¿verdad? Bastante usual de trabajar la función de boliana sería representarlo en su forma conjuntiva normal, y esta se define de la siguiente forma. Si esta función booleana dice no es idénticamente 1 y está basada en la variable, ¿verdad? A sub 1, a sub 2, a sub 3, a sub k, entonces los elementos de cada una de estas variables dice que están basadas en el subconjunto z sub 2 para n variables, para los cuales dice que tenemos estas variables, y ahora vamos a observar nosotros que las salidas de esta función sean 0. Entonces, para cada una de estas variables que va a tener o va a estar asociada a los elementos de este conjunto, a sub 1, a sub 2, a sub n, entonces vamos a tener un m mayúscula sub i que va a tener los elementos y sub 1 o y sub 2 o y sub 3 o y sub n. ¿Cómo los vamos a observar? Entonces dice que estos y sub j van a ser, los vamos a dejar x sub j si a sub j tienen el valor de 0, y les vamos a agregar el complemento x complemento j si a sub j va a ser igual a 1. Prestemos atención a este detalle, ¿verdad? Que es muy diferente a como lo definimos en la forma disjuntiva, ¿verdad? Porque en este caso ahora vamos a estar interesados en que las salidas sean ceros en las tablas. Y observemos que si las variables tienen el valor de 0, entonces las variables se van a quedar como tal. Pero si las variables tienen asociado el elemento 1, entonces ahí le vamos a colocar el x'. La forma en cómo está definido este valor para el m sub i, que sería con o, nos dice entonces que lo vamos a asociar como una suma, ¿verdad? A esta expresión entonces, ¿verdad? Que nosotros vamos a obtener de cómo obtenemos esta salida 0, ¿verdad? Que sería el y sub 1 o el y sub 2 o el y sub 3 o el y sub n. Entonces lo vamos a conocer como un maxitérmino. Vaya, haciendo un resumen de esta definición, quiere decir que cuando se nos pide examinar una función booleana en su forma conjuntiva, principalmente vamos a estar interesados en las salidas 0, ¿verdad? ¿Y cómo las vamos a expresar? Si las variables tienen el valor asociado 0, entonces las dejamos como tal, ¿verdad? Pero si tienen asociado el valor 1, entonces les vamos a colocar el x', según corresponda a la variable. Y observen que está definida en base al o, ¿verdad? Entonces los términos ahora no van a ir multiplicados, sino que van a ir sumados. Veamos cómo trabajamos esta definición. Dice que tenemos una función booleana siempre en el conjunto z sub 2, ¿verdad? Con 3 variables, y se nos pide representarla en la forma conjuntiva normal. Entonces, aquí están los valores que se han representado para la variable x, para la variable y y para la z, y los valores que se han obtenido. En este caso no se nos dice en el ejercicio cómo está definida la expresión para esta función booleana, pero se nos dan la salida.
Y en vista que se nos pide que encontremos la forma conjuntiva normal, ¿verdad? Entonces principalmente nos vamos a basar en las salidas 0, ¿verdad? Si hacemos eso, podemos observar una salida 0 en la segunda fila, otra en la sexta y otra en la octava fila. Entonces, según la tabla, dice que se observa que hay 3 maxitérminos con salida 0, ¿verdad? Por lo tanto, entonces las 3 disyunciones para esta función booleana nos quedaría de la siguiente forma, ¿verdad? En la segunda fila tenemos la variable x con 1, la variable y con 1 y la variable z con 0. Esto quiere decir que la vamos a escribir x' más y' más z, entre paréntesis, ¿verdad? Vaya. ¿Cómo nos quedaría la maxi salida o el maxi término de la sexta fila? Observemos qué valores están asociados las variables x, y y z. Lick, disculpe. Sí, En ese caso no sería X más Y' más Z. x más y' más z, ¿verdad? ¿Sí? Ajá, muy bien. Sí, sí, correcto. Como decía la definición, ¿verdad? Si tienen el valor 0, entonces se quedan como tal. Y si no, pues si tienen el valor asociado 1, ahí hemos colocado el y'. Y la última, entonces, el último maxi término con salida 0 sería el de la octava fila, ¿verdad? Que x tiene salida 0, y tiene el valor asociado 0 y z tiene el valor asociado 0. Por lo tanto, lo escribimos como x más y más z. Y ahí tenemos entonces los 3 maxi términos con salidas 0, ¿verdad? Entonces aquí es bien importante que nosotros diferenciemos cuando hablamos de un mini término que sería con salida 1 y un maxi término con salida 0, ¿verdad? No sé si queda clara la diferencia para todos. Creo que ahí la diferencia es un poco notoria porque prácticamente se hace todo lo contrario. Allá se expresa como multiplicación, aquí como suma. Y lo que allá se expresa como suma y aquí se expresa como multiplicación, ¿verdad? Correcto, muy bien. Ujú. Y allá estábamos interesados en las salidas 1, ¿verdad? Ajá, Profesor y aquí con la salida 0. Pero ahí es mini término y aquí es maxi término, ¿verdad? maxi Ahí término. sí, eso sí. Vale, Vale. muy bien. Profe Walter. Sí, una pregunta, Lick. Sí. Y aquí esta expresión también se puede demostrar utilizando alguna técnica, la técnica algebraica. Sí, en este caso también podemos hacerlo. Las propiedades del álgebra booleana van a ser siempre las mismas, ¿verdad? Lo que va a diferenciar es cómo vamos a nosotros a introducir la expresión cuando nos presente definido ahí, ¿verdad? Yo creo que tenemos aquí el valor. Y ahí solo estamos trabajando ahorita con 3 variables. ¿Va a haber más de Sí, 3 variables? sí, pueden haber más. Ay, vaya. De hecho, sí, por eso es una de las diferencias que tienen el álgebra booleana, ¿va? Que están definidas para n variables. Profe José Carlos. Solo tengo una pregunta. Ahí estamos trabajando ahorita en esta tabla con disyunciones o conjunciones. En este caso, estamos trabajando con el operador o, que serían las conjunciones. Sí, le pregunto porque dice que tenemos 3 disyunciones. Tal vez ahí me perdí. Sí. Yo ahí lo que le entendí, Lick, vaya, que adentro de los paréntesis es que vamos a tener las conjunciones. Y esas diferentes conjunciones van a ir multiplicadas entre las tres, digamos. Mientras que cuando es la forma disyuntiva,
van a ir las multiplicaciones dentro del paréntesis unidas todas por una suma. Sí, No en sé este si me caso, voy a entender. la clave para recordarla es esa, ¿verdad? Que dentro de los paréntesis estamos escribiendo las disyunciones y las conjunciones sería como se pone en el producto, como lo hicimos en la anterior, ¿verdad? Quiero regresar. Aquí está, ¿verdad? Aquí se puede observar, en este caso. Ahí lo tenemos como producto. Por eso en este caso dice que cuando lo tenemos así en términos, estamos en esta. Aquí, en los paréntesis vamos a tener las disyunciones, profe. No sé si ahí le queda claro. Sí, Ahí ok, eran las profe. conjunciones. Ok, ya capté ahí. Pues sí. Vaya. Veamos entonces cómo podríamos trabajarlo utilizando las propiedades del álgebra booleana, ¿verdad? Ahora dice que tenemos en esta función booleana del conjunto Z sub 2, ahora tenemos una con 4 variables. La variable W, la X, la Y y la Z. Y entonces dice que dónde está definida de esta forma. El paréntesis sería W más X más Y. El segundo paréntesis sería X más Y' más Z. Y el tercer paréntesis sería W más Y'. Esta es la forma en cómo se define la función booleana. Entonces, se nos pide encontrar la forma conjuntiva normal utilizando las técnicas algebraicas. Para esto, entonces, en este caso, vamos a tomar, dice, cada factor suma e introducir de alguna forma la variable faltante, ¿verdad? En vista que tenemos 4. Por ejemplo, observen ustedes que en el primer paréntesis solo tenemos 3 variables, W más X más Y. Nos hace falta la variable Z. Por lo tanto, entonces, aquí le vamos a sumar el elemento 0, ¿verdad? Por la ley de identidad. Y entonces lo vamos a escribir de la siguiente manera, ¿verdad? Como Z por Z', por la ley del complemento. Si lo hacemos de esta forma, entonces quiere decir que podemos asociar estas primeras 3 variables, W más Z más Y, y aquí entonces nosotros podríamos aplicar la ley distributiva, ¿verdad? Nos quedaría de la siguiente manera, Z más W más X más Y, factor de paréntesis W más X más Y más Z'. Y ahí estaríamos entonces obteniendo estos dos maxitérminos que nos pedían de la forma conjuntiva normal. Aquí hemos utilizado técnicas algebraicas. Vaya, revísenlo por favor y díganme si lo tenemos. Y ahí, Sí. y ahí vamos a ver cuántos términos le piden a uno. ¿Cuántos términos nos piden? Vaya, en este caso, como dice que la técnica es de que vamos a empezar a trabajar cada uno de los paréntesis. Entonces aquí de trabajar este paréntesis obtuvimos 2. O sea que sería como la otra versión de hacer la tabla y obtener las filas que tienen la salida 0, en la que estaríamos interesados. Aquí en este caso, lo que para completar el proceso tendríamos que considerar los siguientes dos paréntesis, ¿verdad? Entonces, a continuación la vamos a hacer y veamos cuántas vamos a obtener. En el segundo paréntesis teníamos X más Y' más Z. Entonces aquí vamos a agregarle el valor 0 y nos quedaría la siguiente forma. Sí, diga, no puedo ver quién levantó la mano. Yolik, en ese caso, como estamos expresando suma, ¿verdad? Sí. Al agregar ese 0, entonces los valores que vamos a agregar ahí, en ese caso sería W por W'. Correcto. Ajá. O sea que vamos ahí. a hacerlo con agregar la multiplicación cuando estemos realizando sumas. Ajá, correcto. Y sí. si son multiplicaciones todas, el 0 que vamos a agregar lo vamos a agregar como un 1. Como un 1, perdón. El 1 sería el elemento más el complemento del elemento. Sí, diga, alguien me levantó la mano.
Sí, en este caso soy yo, en este caso yo comprendo lo siguiente, como ahorita lo que nos interesa para las conjunciones es que de cero, Ujú, ¿verdad? Entonces por esa razón estamos poniendo cero, porque cuando vimos la ley de identidad ahí multiplicado que nos dio cero, utilizábamos esa forma que teníamos ahí, ¿verdad? Entonces, si queremos utilizar la ley de identidad, vamos a multiplicar por uno, o perdón, a sumar uno para que nos ujú, dé el resultado. En sí, este caso, yo lo asocio así: conjunción cero, ujú, la identidad, sí, ajá, y disyunción uno, la ujú, identidad, sí, muy bien, y ajá. está correcto, profe. Entonces, gracias por sus aportes. Como dice la compañera Katia, ¿verdad? Este cero lo vamos a traducir en W por su complemento, ¿verdad? Que sería W' por el complemento. Y ahora vamos a hacer el producto, ¿verdad? Asociamos el resto de las tres variables y al efectuar aquí por la ley distributiva, entonces nos quedaría W más X más Y' más Z multiplicado por W más X más Y' más Z. Y de nuevo aquí obtenemos otras dos maxi términos, ¿verdad? Que son los que nos estaban pidiendo. Con los dos anteriores ya llevamos 4. De nuevo, vamos a considerar la última entrada, que entonces era W más Y'. Esta la vamos a escribir como W más 0 más Y'. Pero en este caso, ¿verdad? Nosotros nos hacen falta introducir la variable X. Entonces la vamos a escribir como X por X', por la ley del complemento. Entonces, al asociar la W con el Y' y posteriormente aplicar la ley distributiva aquí en este caso, nos quedaría de la siguiente forma. ¿Quién aplica la ley distributiva? Y nos dice cómo quedarían los maxi términos. Lick, antes de aplicar la Sí. distributiva, y ahí no le haría falta agregar las zetas. Sí, lo que pasa es que lo haríamos en la otra. Al terminar esa. Nos faltaría considerar ese siguiente caso. Ah, ah. Ajá. Entonces, aplicando la ley distributiva, ¿cómo quedaría? X más W más Y prima Ujú, por X prima más W más Y prima. correcto. Y ahí tendríamos, ¿verdad? Este caso que es el que se nos estaba pidiendo. Entonces, de nuevo, observen ustedes que hemos obtenido, aunque no aparecieron aquí, otras dos, ¿verdad? Y ya llevamos 6. Entonces, si lo tenemos aquí de esta forma, entonces lo que nos hace falta es una variable, ¿verdad? Tendríamos que agregar este otro cero que decíamos que nos hacía falta, ¿verdad? Y este cero hoy lo vamos a traducir como z por z'. Esto nos quedaría asociando las variables, agrupándolas de 3 en 3, nos quedaría de esta forma. Y tendríamos que multiplicar nosotros por aplicando la ley distributiva, ¿verdad? Obtendríamos lo siguiente, el siguiente resultado. En el primer caso sería z más w más x más y' por z' más w más x más y'. O cambiando los términos como aparece aquí, ¿verdad? Para el corchete, que está la operación multiplicación, nos quedaría asociando de la siguiente forma, ¿verdad? W más X' más Y' por Z más Z por W más X' más Y' más Z'. Ahí quedarían otras 4, nos dio en este caso, por la ley distributiva. En este caso dice que obtuvimos 7 maxi términos, pero hay uno que aparece 2 veces. ¿Verdad? Entonces, por la ley de idempotencia, al final solamente nos quedan 6, que son las que nosotros vamos a considerar. ¿Verdad? Y están definidas aquí de la siguiente forma. Entonces, ahí estaríamos calculando finalmente que esta función, ¿verdad? Si la consideramos de su forma normal, quedaríamos con esta. Bueno, de hecho, haciendo la revisión, empezamos aquí, ¿verdad? Obtuvimos 2, otras 2, y al final lo obtuvimos
4 más, ¿verdad? Sí, 2 primero, 2 y luego esas últimas 4, entonces serían que eran 8 maxi términos, pero como habían 2 iguales quedaban 7. Sí, sí, vaya. Entonces aquí ya nos queda corregido. Nos quedan 7, ¿verdad? Vaya, entonces ahí contestamos la pregunta, ¿verdad? De que en este caso estamos considerando la forma trabajando con el álgebra booleana, ¿verdad? Vaya, veamos un ejemplo más. En este caso lo vamos a hacer con tabla. Dice que tenemos una función booleana que tiene 3 variables, siempre definida en su conjunto z sub 2, y estas variables son las x, y y z. Ahora la expresión que define dice que es el complemento de la suma de x más y más x prima z, ¿verdad? Y a toda esta expresión se le ha calculado el complemento. Se nos pide encontrar la forma conjuntiva y disyuntiva normal usando una tabla lógica. Entonces, tenemos tres variables, ¿verdad? Vamos a denotar los valores para la variable X, para la variable Y y para la variable Z. Entonces, vamos a utilizar el complemento de X, así que lo vamos a denotar en esta cuarta columna, 0, 0, 0, 1, 1, 1. Ahí está denotado. También necesitamos calcular la suma, ¿verdad? De la variable X más Y. Entonces, aparece aquí, ¿verdad? En la primera fila un 1, al igual que en la segunda, en la tercera también, porque hay al menos un 1, en la cuarta, en la quinta, en la sexta, en la séptima y en la octava. En la séptima y en la octava, el valor que le corresponde es 0, ¿verdad? Puesto que tenemos 0 para X y 0 para Y, al igual que la octava fila. Entonces, siguiendo observando la expresión, necesitamos calcular cuál sería lo siguiente. X prima Z. Correcto. Entonces nos quedaría de la siguiente manera, ¿verdad? X prima Z. Ah, no, sería, sí, X más Y. Ajá, el complemento de la X más suma, Y. ¿verdad? El Va. complemento de X más Y. Muy bien, yo esperaba esa respuesta, pero le di correcto. Bueno, entonces nos quedaría así, ¿verdad? 0, 0, 0, calculando el complemento y 2 unos al final. Ahora ya tenemos esta primera parte, ¿verdad? Ahora sí, lo que dice Ajá, ahora sí. lo que pasa es que las dos columnas podrían estar calculadas y siempre vamos a llegar a la misma respuesta, tiene razón. Entonces, si hacemos ahora esta, ¿verdad? Tendríamos que realizar el producto de X con X prima por Z. Entonces sería la tercera y la cuarta, ¿verdad? 1 con 0 nos queda 0, 0, 0, 0, 1 con 0 es 0, 0 con 0 es 0, 1 con 1 es 1 en la quinta, en la sexta 0 con 1 nos queda 0, en la séptima 1 con 1 nos daría 1 y en la octava fila 0 con 1 nos quedaría a 0. Entonces ahora sí, ya tenemos en esta columna el producto X' por Z. ¿Cuál sería la siguiente operación? Encontrar la suma de las dos columnas. La suma de las dos columnas, ¿verdad? Entonces aquí tendríamos que hacer, ¿verdad? Esta sería la sexta columna con la séptima, 0 más 0 da 0, 0 más 0, 0 más 0. Aquí habrá 0 y 1, nos quedamos con 1, 0 con 0 da 1, 1 y 1 da 1 y 1 con 0 da 1. Ahí tenemos ya la última expresión que está dentro del corchete. Y a esta expresión lo que nos están pidiendo es que nosotros le calculemos el complemento. Así es que el último paso entonces sería aplicarle la operación complemento, ¿verdad? Y ya nos quedaría con 1, 1, 0, 1, 0 y 0. Entonces nos pedía que encontremos la forma conjuntiva y disyuntiva normal usando la tabla lógica. En este caso pueden observar ustedes, ¿verdad? Que si nos vamos a la forma disyuntiva, que serían los mini términos, estaríamos en la fila 1, en la 2, en la 3, en la 4, en la 6. Y las filas 5, 7 y 8 corresponden a salida 0, ¿verdad? Que serían maxi términos.
Entonces ahí hemos hecho el análisis de la expresión, ¿verdad? Completo, el cual se nos estaba solicitando. Vaya, no sé si tienen algún comentario o aporte. Ese ahorita entendible. Pues sí, vaya, lo que pasa es que aquí podemos observar cierta similitud con las tablas que nosotros Las utilizamos. tablas de verdad. Ujú. Correcto, ¿verdad? Y en este caso lo que nosotros tendríamos que concluir, ¿verdad? Para el ejercicio sería, tomando estas entradas, la última y la final, ¿verdad? Podríamos decir, ¿verdad? Que si se nos piden entonces los ministérminos con salida 1, aquí estaríamos hablando de la 1, ¿verdad? Que sería XYZ, la segunda que sería XY por Z', la tercera sería X por Y', Z, la cuarta sería, estamos en la cuarta fila, ¿verdad? Entonces nos quedaría X por Y' por Z', y la siguiente sería más, en la sexta fila encontramos X', Y y Z' multiplicados. Entonces aquí está la respuesta que nos estaría dando la forma disyuntiva normal usando los minitérminos con salida 1. Ahora, si consideramos el siguiente caso, ¿verdad? Que sería la forma conjuntiva normal usando los maxitérminos 0 con salida 0, ¿quién quiere practicar? Y nos dice cómo quedarían. Recuérdense que aquí vamos a usar los paréntesis y las variables con suma. Si tienen salida 0, se quedan como tal. Y si tienen salida 1, pues les ponemos el prima. La primera creo que quedaría, bueno, sería F, paréntesis, X, Y, Z, paréntesis igual, paréntesis X más Y' más Z', por paréntesis X más Y más Z', cerramos por la última X más Y más Z. Muy bien, correcto. Y ahí tendríamos entonces, en este caso, los maxitérminos con salida 0, ¿verdad? Que hemos calculado en esta ocasión. Bueno, pues entonces, compañeros, ahí estamos con la introducción de esta, voy a concluir con la grabación.